¿Qué tanto sabrán los europeos de Paraguay? Ya hemos reaccionado anteriormente a otro video de este chico, que es cuando le pregunta a los suecos qué tanto conocen de Latinoamérica. La verdad es que ese video estuvo bastante interesante. El chico, si no recuerdo mal, es de Argentina y anda entrevistando a personas en la calle que les dicen como a veces unas respuestas un poco curiosas, a veces bastante divertidas. Así que por supuesto les dejo el video original en la descripción para que se lo vayan a ver completito y sin ninguna interrupción, ya que aquí es únicamente una video reacción del video y solo se utiliza el material para entretenimiento y para yo irlo comentando y lo que me parezca interesante, pues ir viendo a ver qué opino. Y esta vez nos vamos otra vez con el consentido del canal, con Paraguay. Vamos a ver qué piensan los europeos, si es verdad que Paraguay no existe, que ya sé que es una broma que a algunos les molesta, pero como que en el extranjero se suele comentar eso, Paraguay no existe por alguna razón. A ver, que hay historia detrás de eso, un poco es también el meme. Algunos paraguayos también se ríen de esa broma, no todos se ofenden y andan sensibles en internet, pero veamos qué piensan los europeos y si es que reconocen a Paraguay. ¿Qué onda, amigas y amigos de Latinoamérica? Estamos en Barcelona, España, más precisamente en el puerto de la ciudad. Bien, entonces usted específicamente va a preguntar en España. Ok, es un país que pues conquistó Paraguay, los españoles, así que en teoría deberían por lo menos conocer el nombre del país. Aunque ya les digo yo que en España por alguna razón no enseñan tanto la historia de Latinoamérica como en Latinoamérica enseñan la historia de España, porque al haber sido nuestros conquistadores, pues a nosotros sí nos muestran algunas cosas, tampoco toda la historia de España, pero sí alguna, pero no al revés. En España no es como que vamos a investigar la historia de Guatemala, hoy vamos a hablar de cómo los conquistaron. Pues no quiero decir que eso sea bueno o malo, simplemente así es, no se suele enseñar la historia de Latinoamérica en España. Así como nosotros, por ejemplo, no conocemos tanto, qué sé yo, la historia de Italia o la historia de Japón, pues en las escuelas no enseñan eso, porque no hay una influencia directa con nosotros. Entonces a España pues sí lo tomamos mucho en cuenta en nuestra historia porque es parte de nuestra historia. Así que hay que comprender que a veces no todos tienen que conocer todos los países. Hay muchos países que no tengo ni idea que existen también, sobre todo los que están muy profundamente en África o en Asia, la verdad es que difícil. O a ver si ustedes me pueden decir cuál es la capital de Kirguistán, porque yo no tengo ni idea. Hoy toca Paraguay. Vení. ¿Hablan español? Sí. Pregunta rápida, ¿puede ser para Latinoamérica? Dale. Where are you from? Italia. Italia. Hola, Iván. ¿Todo bien? Portugal. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Duarte, ¿para qué estoy hablando? Para Iván, Latinoamérica. ¿Italia? Italia, sí. Brasil, hermano. ¿Vos? Yo soy de Austria. ¿De Austria? Sí. Dígamelo, ¿Sos de México? ¿eres policía? Yo no. Ah, pensaba. ¿Por qué? Porque si me preguntan de dónde eres, ¿que eres policía o qué? ¿De dónde son? Uruguay. Uruguay. ¿Montevideo? Sí. Yo francesa, sí. José. Yo de Argelia. Sobre este país. Ahora sí saben cuál es. Uruguay. No. No leas. No, yo no. Netherlands. No. South America. Vabbè, Pero es fácil, mirá. No, pero no leas. io non molto bravo in geografia. No hay en geografia. ¿Qué entiende vos de droga? Gnocca. ¿De qué? Gnocca. ¿Qué es eso? Gnocca in Italian is pussy. La gnocca. Limits with Brasil. Vos lo sabés, Rulino. Goiana francesa? No, cualquiera. No conoces. Sí, Rulito, ¿conocés? Es de Sudamérica. México. México. Estoy viendo desde la selección mexicana ese escudo, ¿no? No, nada que ver. Es que es Arabia Saudita o No, Salvador. No, Sudamérica. ¿Dijo México? Yo estoy viendo una banderita en su chaleco. ¿Y qué es? ¿La bandera de Italia o la bandera de México? O simplemente es una bandera y da la casualidad que tiene los colores de la bandera de México, pero él dice que la bandera de Paraguay es México. No estoy entendiendo nada. ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? Hostia puta, la estoy bandera en la y el pendeja. escudo, ¿ves? Es que bueno, y eso que no vengo fumado, ¿eh? Claro, si no te Entonces, fumabas un cañón y... eh, ¿Brasil no es? No. ¿Bolivia? No. ¿Paraguay? No. ¿Venezuela? No. ¿Ecuador? No. ¿Argentina no? Porque Argentina es muy fea. ¿Cómo? No me gusta, lo siento. ¿No te gusta Argentina? ¿Qué no te gusta? Messi. Perdón, es que yo contigo Te ha quedado no puedo claro, hablar de ¿no? él. Y es que se ve más de Cristiano Ronaldo. Ah, bueno. Random. Pero pará, ¿no te gusta Messi entonces? No me ¿Ni Argentina lo odias? También, sí, se ha llevado el mundial. Pues como tiene que ser. Cállate o te pego un puñetazo. Mira, las rubias son tontas, con eso te lo digo todo. No. Close. It's not Peru, is it? ¿Qué países? No, qué horrible, no tengo ni puta idea. No pueden leer. No, pero Ay, no sé cuál es. Ecuador, no. Vale.
Si la adivinamos, que ganamos. Ya sé cuál es. Venezuela. Es Venezuela, ¿no? ¿Es Venezuela? No, de Sudamérica. Sí, claro. Ese Ni leyendo, dice. Venezuela. No sé por qué todas las personas que salen en los videos de este chico parecen que no andan muy cuerdos, que digamos. No están totalmente sobrios al parecer. ¿Chile? Creo que no. No. ¿Perú? Perú no. Perú tenía verde, creo. ¿No? ¿Colombia? No, Colombia no es. Perú tenía verde. Perú tenía verde y pone una bandera de Perú en verde. Eso me recordé a un meme que vi una vez en TikTok que decía: ¿de dónde son estas banderas? Decía Perú, Perú verde, Perú no sé qué, y empezaba a poner lo mismo, solo que le cambiaba. Vamos a ver si lo encuentro, lo voy a poner ahí. Y hasta la bandera de Canadá decía Perú no sé qué, no me acuerdo. Perú, Perú al revés, Perú. Aquí obviamente estamos hablando de un Perú Premium. Médicos peruanos. Perú de mujeres una vez por mes. Odontólogos peruanos. Perú de Navidad, obviamente aquí estamos hablando de un Perú navideño. Perú de noche. Este sería un Perú light, es decir, que en vez de echarle azúcar le echan Esplenda. Perú vegano. Perú de Navidad vegana. Y bueno, este es un Perú como que a veces es vegano, a veces le gusta comer carne. ¿Uruguay? No. Uruguay no es. Uruguay tiene azul y blanco. Bueno, ¿y qué queda? Ya, todos no, me dijeron. Está en estos, Yo creo creo que está en es. Sudamérica. Sí, está en Sudamérica. ¿Está en estos? Yo creo. Sí, estaban estos, pero dijeron Y que dije no. no. ¿Chile? Vale, vuelve a ¿Chile repetir es? los nombres. Chile. Chile. ¿Es Chile? No. Vale, pues no. Ecuador. No, No. Colombia. no, Venezuela. no. Bolí. Venezuela. No, Venezuela. Vale, va a tomar por culo. La voy a mostrar en la cámara, ¿eh? Se va a reír de mí el público. No, no se va a reír de vos. Cataratas de Iguazú. Ah, yo estaba ahí ya. Catarata de Iguazú. Mira, Hay parte de Argentina y parte de Brasil, ¿no? y otra parte de cuál? La triple frontera. it's got red and blue, so I reckon like Digo los dos países que faltan, aparte de Paraguay, de la cosa esa de Iguazú, cataratas de Iguazú, perdón. Y no dijo precisamente Paraguay. República de Paraguay. ¡Ah, es Paraguay! Pero no dijiste Paraguay. Sí, que dije, lo ha dijiste, dicho. dijiste, Ha no, dicho- dijiste no. Así. Dijiste Uruguay. No, dije Paraguay. Recontra dije Paraguay. Saca la cámara. ¿Paraguay? No. no, Uruguay no hace frontera con No, Uruguay no, el otro. Paraguay. Paraguay. ya. Rulo, estás perdidísimo, ¿eh? Paraguay o Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. ¿Paraguay? Sí, claro. Ah, Es ok. el país vecino. Paraguay. Claro, vámonos pibes, vamos, vámonos pibes. Vámonos pibes. Paraguay. Claro. ¿Para qué? Paraguay. ¿Para qué? Paraguay. Paraguay. I love geography, o sea, me encanta la geografía. Me encanta la geografía. Paraguay. Sí, ¿lo leíste? Lo leíste acá, ¿no? I don't speak Spanish. Ah, you read it here, right? No. Ah, you knew it. I know Paraguay. How did you know it? I used to live in Uruguay. Really? Close to. Yeah. Ok, el cuatío sabía, ¿eh? Para los que les gustan mucho las banderas y todo ese rollo, como que rápido le atinan a los lugares, ¿va? Yo me sé las más clásicas y las más distinguibles, y solo de Latinoamérica, creo yo. Porque de ahí de Europa me sabré a lo mejor los que pasan al mundial, porque a veces los he visto en los álbumes. Pero ya me ponen una bandera de Ghana y a lo mejor ahí sí se me hace bola si la confundo con otra. Incluso con los países que tienen como la banderita esa de la cosa británica, no sé si ustedes han visto todas las banderitas que tienen esos colores en la esquinita. Todas esas banderas no sé de dónde son. A lo mejor reconozco a Australia y a lo mucho. Así que demos el beneficio de la duda de la inteligencia de estas personas. Le preguntamos. Sí, dale. Vení, pelado. Excusez-moi, vous êtes français? Non, une question, un drapeau à reconnaître. Ah, ok, you just need to recognize one flag. No, come on. Wow. Vamos, Putain. Si yo les digo Paraguay, ¿qué es lo primero que se les cruza por la cabeza? Primer pensamiento. Ma non lo so io. No so. Nada. Nada. Ladies of Paraguay. I don't know nothing de Paraguay. Nada, ¿no? Nada. No tenés idea, ¿no? In Italia no existe il Paraguay. In Italia no. Non me l'hanno insegnato. Una cosa che pienso Paraguay. El chiste que les digo yo que no hay que hacer de Paraguay es lo primero que dice el italiano.
No se ofendan, no se ofendan, No es que no existan, es que no los conoce y el cuate es italiano y no habla español. Quiso decir que para él no sabía que existía. De Paraguay. Sí. ¿Cómo se llama? Atacante 9. Sí, Roque. Roque Santa Cruz. Paraguay. Chilavert. Sí. Chilavert. No sé. Paraguayo. Ah, claro. No sé. Si fuera por nosotros ya hubiéramos perdido. No, pero sí que, por ejemplo, Argentina sí, pero Claro. son muy especiales. Vaya chapa está metiendo este Hiots. No sé por qué me recordó al Hiots, aparte que sí habla como él. Videazos los del Hiots, me encanta el Hiots. Yo conozco a un chico. Esa. Is it on the coast? Doesn't have a coast? Is it inland? Does it have a beach? Like Playa? No tiene playa, sí. No. Paraguay. I don't know much about it. Yeah, you don't hear much about Paraguay. La salida al mar de Paraguay le encanta. A ver, que sí tienen una playa, pero no es de las que todo el mundo conoce. A ver, lo voy a dejar por aquí. El video original, si lo quieren ir a ver, se los dejo en la descripción. Está buenísimo, dice un montón de cosas que tuve que quitar de acá porque no fomentamos cierto tipo de vocabulario en este canal. Digamos que aquí somos un poco más family friendly y a pesar de eso me desmonetizan los videos. Estuvo divertido, estuvo entretenido. La verdad es que hay gente que se saca cada tontería de la bolsa que parece que fuera una cajita de sorpresas. Estos videos son con mero entretenimiento, no son para enseñar cultura ni nada por el estilo, simplemente es gente intentando adivinar países. Y básicamente a esto se dedica este chico, a entrevistar a la gente en la calle y sacar lo mejor posible el humor de la gente. La verdad es que el canal está muy bueno, vayan a verlo, vayan a echarse una vuelta por allá. Y si quieren ver más videos como este, no se les olvide dejar su like, su suscripción y todo lo que ustedes ya saben. Mis redes sociales están saliendo a un ladito por si me quieren apoyar por allá, y también si me quieren enviar alguna sugerencia de algún video pueden enviarlo a través del Telegram. El link se los dejo en la descripción y nos vemos en otra ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de entretenido que este. Hasta la próxima, chao.